días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar reflexionando del inicio de la iglesia de Éfeso. Como les he venido compartiendo, que Apolos llega a Éfeso y después Priscila y Aquila le dan una instrucción correcta, los corrigen, porque en esa región solamente se conocía el bautismo de Juan. Había muchos creyentes que se habían arrepentido, pero que solamente tenían el conocimiento de lo que Juan les había predicado. Todavía no habían comprendido completamente qué era lo que Dios había hecho y quería hacer en sus vidas. Todavía no habían escuchado de Jesús seguramente. Entonces dice que Pablo llegó allí también, en el capítulo 19 de Hechos. Le invito para que lo lea usted de versículo 1 al versículo 8 y se va a dar cuenta que había varios creyentes que habían practicado el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento y para seguir siendo judíos. Obviamente, todavía les faltaba comprender la doctrina correcta. Y por eso, cuando llega ahí, el apóstol Pablo les dice, a ver, quiero que preguntarles, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo? ¿Entienden el Evangelio? ¿Entienden lo que Cristo hizo por ustedes? ¿Entienden el poder del Espíritu Santo en sus vidas? Y ellos no entendían todavía porque no habían sido instruidos de esa manera correcta. Entonces ya les explicó el apóstol Pablo y después de que les explicara y creyeran en Jesús, eran bautizados y recibían el Espíritu Santo y hablaban en diferentes idiomas. Sí, mis hermanos, aquí hay que notar algo muy importante, que esta iglesia nace porque muchas personas habían sido bautizados por el bautismo de Juan, pero no tenían una doctrina correcta. Creo, mis hermanos, creo que hoy en día también hay muchas personas en las iglesias que no tienen una doctrina correcta. Sí, muchos de nosotros tenemos un trasfondo místico, un trasfondo religioso, un trasfondo muy equivocado a veces de lo que Dios quiere. Es por eso la importancia del compromiso a conocer y a discipularnos, el compromiso a estudiar con seriedad las Sagradas Escrituras. Yo espero que los de nuestra iglesia realmente conozcamos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Pues obviamente, primero que nada, nos ha perdonado. Dios a través de Jesucristo nos perdonó. Dios con su sangre preciosa de Cristo limpió nuestros pecados. Cristo nos reconcilió con Dios. Cristo nos dio un nuevo nacimiento y nos dio una vida eterna. Y podemos seguir nombrando las múltiples cosas que Dios ha hecho a través de Cristo. Es necesario que usted y yo estemos conscientes de todas y cada una de estas maravillosas cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Pero algo que es maravilloso es que nos ha dado su Espíritu Santo. Así es, mis hermanos, dice precisamente más adelante Efesios, que dice, cuando mandó la carta del apóstol Pablo, que Dios nos dio su Espíritu Santo como las arras, como el adelanto de la vida eterna. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en nuestros corazones. Dice la carta que nos ha sellado, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su familia, nos ha hecho de su propiedad. En este capítulo 19 vemos cómo el Espíritu Santo vino a estas personas como señal de que eran hijos de Dios. Qué cosa maravillosa, mis hermanos. Qué cosa, porque como hijos de Dios, entonces entendemos que Dios nos ha dado una familia y esa familia es la iglesia. Sí, la iglesia está compuesta por personas como usted y yo que tenemos el sello del Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo podemos vivir en unidad, en amor, en armonía. Gracias al Espíritu Santo, usted y yo podemos amarnos, servirnos, tolerarnos, ayudarnos. Usted y yo, como hijos de Dios y como iglesia de Cristo aquí en la tierra,
gracias al Espíritu Santo, podemos caminar juntos a través de una educación, a través de un compañerismo, a través de la enseñanza, a través de la adoración a Dios. Así es, mis hermanos, Dios nos ha dado la iglesia para que vivamos una vida cristiana. También, como cristianos y como hermanos, a veces tenemos diferencias y a veces nos enojamos, a veces podemos incluso hasta discutir, a veces no podemos estar de acuerdo en todos los temas, pero tenemos el Espíritu Santo que nos da la capacidad de escuchar, la capacidad de ceder, la capacidad de doblar nuestro orgullo, amar, perdonarnos y volver a platicar. ¿Qué cosa, mis hermanos? Como hemos visto, Dios no quiere cristianos solitarios. Dios no quiere predicadores y cristianos que estén viviendo cada uno aislados. No, vemos, dice el versículo 7, que había unos 12 hombres en total. O sea, había varias personas, varias familias, varios cristianos que conformaban este inicio de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque Dios desea, mis hermanos, que vivamos en unidad con otros creyentes. También lo vimos que Apolos andaba de itinerante, un buen cristiano, una persona poderosa en palabra, pero no funcionaba solo. Hay que entender esto, mis hermanos. No hay un misionero todopoderoso, no hay un pastor todopoderoso, no hay un cristiano todopoderoso que pueda vivir alejado de una iglesia. No, mis hermanos. Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Más adelante la carta va a señalar los problemas internos que había en la iglesia, pero a pesar de todo era la iglesia de Dios. Así es que mi hermano, usted y yo tenemos al Espíritu Santo que vive en nuestros corazones y nos ha puesto en esta familia que se llama Palabra de Vida. No es la iglesia perfecta, no es la mejor iglesia de Jalisco. Seguramente usted va a ver en YouTube y va a ver en otros lugares predicadores, iglesias, cristianos, hermanos que se ostentan como la iglesia perfecta. Palabra de Vida no es la iglesia perfecta. El pastor, los diáconos, los hermanos no son los grandes sabios, no son los que nunca se equivocan, no son los que siempre sonríen y siempre les va bien la vida. No, son personas como usted y como yo, con necesidades, que se equivocan, nos equivocamos, que a veces estamos de buenas, a veces de malas, a veces contestamos bien, a veces contestamos mal, pero ¿sabe qué? Todos tenemos el Espíritu Santo y eso nos da la capacidad para tolerarnos, nos da la capacidad para perdonarnos, nos da la capacidad para ayudarnos, para servirnos, para juntos adorar y juntos servir en este mundo que necesita de Cristo. Usted y yo somos parte de esa iglesia Palabra de Vida. Comprométase, comprométase a vivir en unidad, en armonía, en amor y juntos adoremos a nuestro Dios. Juntos llevemos el mensaje de Jesucristo que la gente necesita escuchar y verá cómo su vida va a tener propósito, cómo su vida va a tener razón. Que Dios lo bendiga, mis amados hermanos.